Buenas noches. La Buenas. oportunidad de compartir conocimiento, experiencia y esa trayectoria de vida con un ser humano que ha aportado tanto a nuestra aduana dominicana es para mí de gran satisfacción poder recibir a nuestro querido César Zorrilla, a un ser humano que ha vivido tantas épocas y que ha sido paradigma en la DGA dentro del marco de la honestidad, de la trayectoria educativa, formativa y todo lo que nosotros podemos ver para ampliar. Y yo sé que mucha gente que va a ver esa entrega de manera diferida, pues igual pudiera encontrar muchas respuestas a tantas inquietudes que la historia marca en la aduana dominicana. Así es que César Zorrilla, de verdad, bienvenido. Una bendición especial de Dios para poder tenerte aquí y para mí es de gran satisfacción. Hay un eco, no sé qué los que suena. ¿Tú Eh, lo eh, escuchas? se oye un ruido. Se oye un ruido. Déjame apagar el abanico, ponerlo de lado, que no me dé directo al ruido. Espérate. Señores, sabemos que esto es en vivo y que definitivamente es parte de lo que se da a través de la tecnología de la información y de la comunicación en esta plataforma a través de el Zoom y sobre todo porque lo llevamos en el canal Aprende con Yurka para que usted se entere y pueda conocer mucho más de todo lo que se ha vivido en esta historia y en toda esta trayectoria para poder conocer esta temática que vamos a tratar esta noche en ese conversatorio Aduanas en Décadas con César Zorrilla. Así es que César, abrimos el espacio dentro de esa dinámica y todos esos conocimientos que tienes para aportar a nuestra nación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Niurka, por tu invitación. Te agradezco, pues, que me haya tomado en cuenta este, para poder compartir un poco de lo que es la experiencia nuestra en la Dirección General de Aduanas durante casi 40 46 años. Y estamos aquí para compartir. Quiero primeramente saber, Nilka, si el ruido no hace, si ahora no se siente, si la Sí, voz llega. se siente menos, pero hay un ruido como si fuera de un radio o de fondo, no sé. No, es Pero, una. Déjame apagarlo definitivamente. Es que aquí hay unos. Bueno, pues pero seguimos. no te vayas tú a sentir incómodo, que vayas a sentir calor, sino que realmente eso el Zoom lo recoge y las informaciones salen de igual manera. Sí, bien. Pues primero doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque te cuento que ahora estaba de cumpleaños esta semana y contaba a una persona en un grupo que Dios me tiene vivo por su misericordia y por su amor, porque al momento de nacimiento mío no grité y mi madre se preocupó bastante. Así que Bueno, pero César, tengo que darte felicidades, sobre todo darle gracias a Dios a sí mismo por ese año más de vida. Es una bendición poder disfrutar cada momento, cada espacio, así lúcido, con tanta vida, salud sobre todo, y que Dios te permita seguir construyendo en esa dinámica que siempre ha estado, ese amor, esa entrega y sobre todo ese don de dar que tienes a los demás. bien.
Pues, ¿qué te parece si nos ponemos en contexto primero con relación a las aduanas? ¿Qué son las aduanas? O sea, fíjate, Niurka, la historia de aduana. La historia de aduana nacen de una necesidad, de una necesidad realmente. O sea, que es la necesidad de controlar el tráfico de las mercancías a través de la frontera, de ciudad, ya sean ciudades o estados, reino o imperio. Y lo hace por medio de lo que es la potestad tributaria que le confiere la ley. Pero etimológicamente se le atribuye se le atribuye un origen persa o árabe. Se cree más que es persa. A los términos que se asemejan o la etimología viene de Diwar o Alawan o Ayuan o Diwan. Esos son algunos de los términos a lo que se le atribuye la etimología del vocablo de aduana. Como te decía, es más probable que su origen sea persa. Se designaba con ella el lugar donde se reunían aquellos libros, donde se llevaban los registros, perdón, o libros de cuentas de las mercancías que entraban y salían por las ciudades, por la puerta de las ciudades. Y fíjate que esas puertas, normalmente, esas puertas que estaban en las ciudades, tenían, no se podía pasar, tenían ciertas restricciones. No se podía pasar todas las mercancías, no se podía pasar en el momento que se quisiera, porque casi siempre estaban ligadas a una deidad religiosa en ese tiempo. El concepto de aduana que se tiene que son los lugares habilitados por las autoridades para cruzar las mercancías o personas a través de esas fronteras aduaneras. Y el concepto de puerta, en este caso, porque decimos muchas veces, lo decimos con mucha frecuencia, que la aduana es la puerta de entrada de las mercancías y de las personas al país. Entonces, el concepto de puerta de entrada tenía en la antigüedad un significado vinculado al carácter sagrado de los límites de las ciudades, dedicado a dioses protectores en ese. Y la idea de puerto o puerta dio origen a la denominación de los gravámenes que como se conocían en ese momento, los términos eran portorio, portus, portoria, portazgo y puertos. Entonces, por las razones religiosas, como te decía ahorita, de seguridad y autoabastecimiento, surgen las prohibiciones de exportaciones e importaciones, como te decía ahorita, encontrándose, lo que indica que desde su origen la función de aduana no solo se limitaba al cobro de tributos, sino que se dedicaba al control tanto de las personas como al control de la seguridad nacional, los temas de medioambientales, en fin, desde muy antaño entonces teníamos ya en las aduanas esa figura de control y regulación del tráfico de la mercancía a través de la frontera. Entonces, las secciones del término aduana, como lugar por donde deben pasar las mercancías o personas, o los organismos administrativos, o las autoridades que autorizan o no el tráfico de mercancía,
y como una persona jurídica, que es una expresión del fisco, sector especializado de la administración. Entonces, de ese punto de vista, nosotros vemos que la Organización Mundial de Aduanas tiene una definición muy amplia de lo que son las aduanas. Pero en nuestra legislación, nosotros recogemos el término en el artículo 120, en el artículo 4, perdón, de la ley 168-21 actual, donde se define la aduana como un órgano del Estado encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y a la exportación de mercancías y a los regímenes aduaneros de percibir y hacer percibir los gravámenes que le sean aplicados y de cumplir las demás leyes las demás leyes de nuestra disposición, de nuestra legislación en torno a esto. Entonces, como puede ver, de la misma definición de los términos de aduana, en todos los ámbitos, ya sea en la OMA, que es bien amplia, no la ley no la recoge completa como está en la OMA, pues, entonces, de ahí se derivan las funciones de las aduanas. Estas funciones pueden ser funciones generales, como es el caso de la vigilancia de la frontera, la aplicación de restricciones, la recopilación de informaciones para el caso de las estadísticas de comercio exterior, la aplicación de destinaciones aduaneras, la percepción de tributos, el marcado de mercancía, normativa de mercancía falsificada, etc. Ahora bien, dentro de esas funciones hay funciones que son esenciales, como es el caso del control de la mercancía. Esa es una función esencial, digo, del control en sentido general de todo lo que es el tráfico aduanero. Y pues también hay otras funciones que son de carácter de contingentales, como le llaman algunos expertos, que son aquellos que, aunque aún siendo importantes, no son imprescindibles para que las aduanas existan como tal. O sea, ejemplo, el hecho de que se perciban derechos e impuestos no quiere decir que las aduanas que sean la función principal de las aduanas, que las aduanas no dejen de existir porque no se perciban impuestos, o el caso de las prohibiciones, en fin, que las aduanas son aduanas independientemente, ¿verdad?, de algunas de las funciones que se realizan que no le dan el carácter esencial. De hecho, César, sí, las aduanas existen porque se da ese comercio internacional, ese intercambio de esa mercancía donde hay compradores y vendedores, donde definen esas condiciones para adquirirse esos medios de pago, ese medio de transporte, esos Incoterms como término de comercio internacional, y de ahí las garantías y demás para la aplicación de esas normativas que están definidas a nivel internacional y, como bien tú refieres, la aplicación de la nueva ley de aduana 168-21 y sus reglamentos de aplicación. Exacto. Pues gracias por esa parte. Entonces, en nuestra legislación también encontramos en el artículo 10, en cuanto a las funciones de aduana, que están establecidas en 4 numerales. Lo puedo leer. El numeral 1 dice vigilar, controlar, fiscalizar y facilitar el paso de mercancías. Y el 2 dice intervenir en el tráfico internacional de mercancía en la determinación
y la determinación y recaudación de impuestos. Y el 3, digo, este lo corté un poco, el 2, ¿verdad? Y el 3, generar las estadísticas del comercio exterior. Y el 4 dice las demás funciones que le encomienden las leyes. Ahí están contenidas las funciones. Ahora bien, entonces, para realizar esas funciones, las aduanas han ido aplicando diferentes procedimientos, diferentes métodos. Anteriormente se hacían manuales, los controles, los chequeos. Hoy en día ya tenemos que las aduanas han ido evolucionando de manera de pasar de un tipo de aduana que se le llamaba empírica, que era, y muchos también, otros decían también que era una aduana romántica en esos tiempos, porque muchos aduaneros se desvivían con el tema de aduana. Y bueno, pues de ahí, entonces te digo, y pasaron a una aduana, ya han ido pasando, evolucionando hasta llegar a aduana más moderna, o sea, las aduanas empíricas no en ese tiempo no tenían una legislación muy dispersa, tenían los controles, como te digo, arcaicos, estaban muy centralizadas. Hoy en día ya nosotros pues las aduanas modernas ya hoy en día pues están llegando a la fase de descentralizar, de tener legislaciones que sean más dinámicas y de incluso llegar hasta poner la pelota, podríamos decirlo así, en la cancha de los operadores económicos, de los usuarios. Hasta ahí están llegando. Ahora, ¿cómo empieza nuestra aduana? Entonces yo creo que lo que interesaba de este caso es que nosotros pues hablemos un poquito del proceso, lo que vivió la aduana. Y yo te digo, hasta donde yo estuve, ¿verdad? Yo no sé de ahí para acá, hace 2 años, no, realmente no sé qué está pasando en la parte de modernización. Pero podemos entonces abrir esa parte ahora, si gusta, de hablar ahora de ese proceso que se vivió, muy interesante y que hoy hago acotación de esto. Kiko Tabar escribía un artículo de las cosas que, mencionaba de que los ataques a que fue sometido ese proceso de modernización en ese momento no se entiende o no se entendía. Y realmente fue muy, así él dice, ataque y fueron impiadados los ataques que se hicieron sobre su figura en ese momento en que aduana entró en un proceso serio de modernización de las aduanas. Perdón, dime. Sí, así mismo es porque, si bien es cierto que los mismos organismos internacionales, sobre todo la misma Organización Mundial de Aduana, a través del convenio de Kioto, vino ya definiendo unos lineamientos en el marco de esa modernización, esa simplificación, esa tecnología que demandaba que las aduanas se modernizaran. Y entonces ahí es que, como bien tú dices, y vamos a hablar de esos puntos interesantes, porque hoy día las informaciones que se recogen son mínimas y de ahí es la relevancia que dejemos este aporte, César Zorrilla, dentro del marco de esa experiencia que tú tienes, de esa vivencia, cómo fue esa aduana, cómo pasó de ser una aduana arcaica, diríamos, que era toda análoga, cuando se pusieron las primeras computadoras, cómo surgió, cuando teníamos todo ese formulario, que era una sábana, todo lo que pudiéramos dejar, porque quisiera yo encontrar un formulario de eso
pero no lo encuentro en ningún lado para poder informar y poder vivir el antes y después de todos estos cambios que se han dado en décadas para poder tener la aduana moderna que demanda el comercio global hoy. ¿Por dónde empezamos? Empezamos primero por, como te decía, a mí me tocó trabajar con un equipo de personas cuando yo entré a la aduana. Entramos realmente en un tiempo, en el año 78, ¿sí? 79. Recuerda, con el gobierno de Guzmán, se empieza a modernizar el Estado dominicano, se empieza a hacer. Y había la inquietud era tener se empezó en ese momento por las aduanas, bueno, por el Ministerio de Hacienda, específicamente en ese caso. Se empezó y se creó un proyecto, primeramente para empezar con el tema de valoración aduanera. Sabe que el tema de valoración ha sido, bueno, el rompecabezas de todas las aduanas del mundo, las subvaluaciones. Y en ese momento, lo que estaba de moda en muchas de las aduanas era la noción del valor GAT, perdón, la noción teórica del valor. La noción teórica. Recuérdate que el valor, tenemos una noción teórica y una noción positiva, era lo que había. Entonces, la noción teórica, en este caso, es la que está basada en la característica, en las cualidades del valor, o mejor dicho, las variables que inciden en el valor de la mercancía, o sea, el tiempo, el importador, el exportador, todas estas variables. Y en este caso se estaba, entonces, el proyecto, como era implementar el sistema de valoración de Bruselas, que era que se llamaba el sistema de evaluación de Bruselas, se contrató un experto para que dirigiera un grupo en aduana para ir levantando un archivo de datos, que era la base de esa noción teórica del valor. Entonces, esa base de datos era empezar a recoger en ficha las importaciones, o sea, registrar importadores y exportadores, quiénes eran sus suplidores en el extranjero y quiénes eran de cada uno de los importadores locales que iban presentándose a la aduana. Entonces, ahí, te digo, previo a esto, a ese proyecto ya donde se empezaba con este movimiento, se hizo un reclutamiento de personas, de jóvenes recién egresados de la universidad, y se prepararon todos esos técnicos, todos esos jóvenes, se prepararon en diversas áreas de la administración tributaria. O sea, primero todos estábamos juntos y después entonces nos separaron por área, después que recibimos el adiestramiento correspondiente correspondiente a lo que eran los tributos en sentido general, lo que eran las impuestos internos, cómo funcionaba y cómo funcionaban las aduanas. Entonces después nos dividieron para especializarnos a cada uno, a esos grupos. A aduanas fuimos a parar 18 personas de ese grupo. Una parte se fue a finanzas y otra parte a impuestos internos en ese momento. De ahí surgió, si vale la historia que lo mencione, de algunas personas, te lo voy a mencionar, que se destacaron luego, como claro es sí. Daniel Toribio, que fue secretario de Finanzas y después fue gobernador del Banco Central, ¿verdad?
Estuvo también Juan Hernández en ese grupo, que fue director de Impuestos Internos. Estuvo Pedro Silverio, que fue vicegobernador del Banco Central, después y fue subsecretario de Finanzas. Y bueno, un grupo de jóvenes que después fueron destacándose en otras áreas. Entre ellos también estaba una muchacha, ahora, ay, Dios, se me olvidó el nombre. Germania Montaz. No, ella no era de ese grupo. Ok. Que estuvo después como encargada de proyectos por muchos años del Poder Judicial. Bueno, el caso es que ese grupo, entonces, que fue a la aduana, empezó a trabajar en ese proyecto que te decía, de la noción de implementar el valor de Bruselas. Pero ese proyecto, después, cuando llegó el señor Pedro Porrelo Reynoso como director de aduana, que sustituía en ese momento al director a Noguera, creo que era. No, perdón. No era a Noguera. Oh, Dios, se me olvida el nombre. Bueno, el caso es que cuando llega el señor Pedro Reynoso, Pedro Reynoso, nada, ese proyecto se cayó. Él tenía otra teoría con respecto al tema del valor, que el valor que se impuso, por decirlo así. El caso es que ese grupo nos distribuyeron, ese grupo. Una parte fue a parar a valores, otra parte fue a parar al aeropuerto, como verificadores, y otra parte nos quedamos ahí en la Dirección General de Aduana, muy poco ahí en la dirección. Nos quedamos como 3 personas. De ello, pues entonces, de eso, pues yo y después otro muchacho se llama Cirilo, fuimos los que más tiempo permanecimos en la institución y nos permitió, en el caso mío, pues me permitió ir escalando algunas posiciones. Bueno, pues eso me permitió poder estar vinculado a los proyectos de modernización de las aduanas en casi por más de 20 o 30 años, tocándome en coordinar parte de esos procesos, de los cuales te puedo hablar en la medida que tú vayas, si quieres preguntarme o quieres claro que sí. me vayas mencionando, sí, que sí. empieza a describir todo el proceso, pero es el inicio, te puedo decir, mejor dicho, o uno de los inicios, porque ya habían habido más inicios de modernización de las aduanas. Te digo siempre, tratando de salir de esa aduana empírica a una aduana moderna. Y ahí te puedo mencionar el caso, por ejemplo, de la ley de aduana. En ese momento que se preparó el señor un experto del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Anabalón Ramírez, que fue un proyecto que se sometió al Congreso en el año 82 y tuvo varios años, no prosperó hasta que, pero fue preparado en el año 79 ese proyecto. Y bueno, entonces, de ahí, esos eran pasos que se iban dando con relación a lo que se quería de ir logrando con las aduanas. Así que eso, así empezamos a hablar un poquito de modernización aduanera. O sea, que estamos hablando, César Zorrilla, que desde 1979 se fueron dando esos pasos sobre la base de ir alineando lo que se estaba demandando a nivel internacional, porque había que modernizar y ustedes empezaron con el tema de la valoración. Exactamente.
un tema neurálgico por la experiencia vivida, porque hoy no, ya está bien desglosada, pero en ese momento ya ustedes entendieron que ese era el punto focal de ponerle atención para los temas de modernización. Entonces, ya era el director en ese momento, Porrero Reynoso. A partir de ahí se terminó ese proyecto de valoración, se logró alguna modernización. ¿Cómo quedó eso y qué paso a seguir se dieron? Sí, fíjate, algunos de los aduaneros viejos decíamos siempre que la aduana daba a veces un paso para adelante y dos para atrás. En ese momento volvimos atrás, realmente, o sea, que se siguió con un sistema de valoración un poco arcaico en ese momento para todavía realmente que un impositivo con mucho poder de autoridad. Recuerdo eh, un consultor norteamericano que vino en esos tiempos con relación al tema de valor y decía que nosotros teníamos la mejor ley de sobrevaloración y realmente está contenido en la ley anterior, el tema de la valoración. Y decía, porque ustedes tienen el poder de autoridad, la autoridad es la que determina el valor en aduana. Entonces, no valía muchas veces ninguna justificación de los importadores, no valía que trajeran documentos, sino que era un valor, en este caso, que la aduana ponía la mercancía y muchas veces arbitrario, otras veces siempre inclinado o daba lugar a que mucha gente se beneficiara de ese proyecto, de esa forma de valoración. Así que después, más adelante, entonces ya este consultor dejó todo un trabajo hecho, pero no se llegó a nada. Tuvimos muchos consultores durante un lapso de tiempo largo. Primeramente te digo que bueno, cuando hablamos de modernización de aduanas, no solamente pues, debemos hablar de la tecnología, pero lamentablemente en nuestra aduana, lo que ha marcado un antes y después ha sido empezar con el tema de tecnológico. Y si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros todavía con una ley también que estaba desfasada en ese tiempo, pues empezamos o se empezó a tratar de querer tener un sistema por lo menos de información fiable. Fíjate que en los años 80, la información es estadística, que como vimos es una de las funciones, ¿verdad?, de aduanas, recoger las estadísticas del comercio exterior. Las recogía de la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, la Oficina Nacional de Estadística tenía un retraso de más de 6 años, creo que eran, en la publicación estadística. Eso trajo como consecuencia o despertó una inquietud en los sectores públicos que usaban las informaciones estadísticas, especialmente en el caso del Banco Central para las cuentas nacionales. Y el banco empezó a querer buscar una alternativa de producir informaciones fiables para poder resolver el tema que tenía con las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, esa información, entonces ahí vino una conversación entre aduana y el director de turno, que en ese momento era Danilo Novoa Erasme. Y se llegó a la conclusión
de ver si las informaciones se producían directamente de aduana, porque llegamos a la conclusión de que la aduana era la fuente primaria, y si era la fuente primaria, creíamos que las estadísticas podían estar tener estadísticas más frescas. Bueno, pues empezamos entonces, se armó un proyecto con el Banco Central y ese proyecto entonces se vinculó con el centro de cómputo que tenía en ese momento el Ministerio de Finanzas, que era... Secretaría de Finanzas en ese momento. Sí, sigo llamando Finanzas porque en ese momento se llamaba Finanzas. Sí, sí. Sí, pues, lo que pasa es que, César, como de hecho hay dispositivos, hay leyes que todavía así las refieren, Secretaría de Finanzas, pero hoy se ha cambiado hoy día a Ministerio de Hacienda. Sí, claro, claro, ya hace un tiempo. Así es. Bueno, el caso es que, como te decía, por ahí empieza, vamos a decirlo. Recuerda que Daniel Noboa era un aduanero ya ya de mucho tiempo en la institución, venía desde abajo, no fue un director de aduana, creo que ha sido uno de los pocos directores de aduana, o el único, sin temor a equivocarme, que tenía una carrera aduanera cuando llegó a ser director de aduana. Pues, entonces, con Danilo algunas cosas mejoraron, un poco. Danilo era muy estricto, era un hombre honesto. Por lo menos se trabajó una parte en eso, se trabajó un poquito con el tema de organización de las aduanas. Recuerdo que en ese momento pues se hizo un organigrama de la aduana que debía estar en Samaná, en ese momento se cambió la forma de liquidación que existía, que los expedientes pasaban, como se pagaba, como las liquidaciones eran provisionales, se pasó a tener unas liquidaciones definitivas. En esos momentos, esas liquidaciones provisionales pues trajeron mucho que decir, mucho que hablar, muchos problemas, porque el tema de la corrupción que siempre ha existido en nuestra nación. Entonces, eso por lo menos cambió. O sea, si podemos hablar un poquito de modernización, la imagen de aduana cambió un poco, trajo Danilo Noboa unos cuantos jóvenes también que se ingresaron al servicio. Bueno, entonces, como ese proyecto, te dije, de modernización que se empezó por la parte de tecnología, no tuvo mucho éxito porque la tecnología que existía en ese momento para transmisión de datos remota eran muy limitadas. Y intentamos hacerlo conectando una máquina desde los puertos hasta la Dirección General de Aduana y al centro de cómputo de Hacienda, vamos a llamarle Hacienda ahora, al Ministerio de Hacienda, que estaba ahí donde está hoy el parqueo del Banco Central, el parqueo que está detrás del edificio de impuestos internos. Ahí era que estaba el centro de cómputo, era que estaba también el INCAT cuando empezó, que hoy se llama CAJEFI, y con eso empezamos. Se empezó con hacer realmente a trabajar con los programas de captura de información, de cómo debían capturarse esa información, de cómo podía hacerse. Entonces, los analistas
se contrataron analistas, pero ya era a cargo del centro de cómputo, que empezó con los procedimientos, con el diseño y de los programas en ese momento. Entonces, ahí después hubo un lapso de tiempo en que eso cambiaron a Danilo Noboa, eso cayó un poco medio, se deprimió un poco el proyecto, y no teníamos los recursos para seguir, porque lo que empezamos era también, se empezó a digitar esas informaciones. O sea, esas informaciones se tomaban en una ficha, teníamos un grupo de codificadores que codificaban información con su código arancelario y el nombre del importador y la cantidad de mercancía que traía. Entonces empezamos a digitar esas informaciones, pero nos quedamos en esa fase, te digo, porque después ya llegó otro director y ese proyecto se deprimió totalmente. Me quería hacer una pregunta, Veo. Sí, César. Y entonces estamos hablando que ese registro que se llamaba en la Secretaría de Hacienda, hoy Ministerio de Secretaría de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, ¿de qué año estamos hablando que se llevaba ese registro? Estamos hablando del año, o sea, Daniel Noboa fue en el 82, me parece que fue, ¿verdad? Director de aduana. 82, 80 y... Fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que fue en el 84, ¿verdad? 80. Diríamos que fue como en ese periodo, 1982, creo, 1986, por ahí. Bueno, me perdona porque ya la memoria a veces me empieza a traicionar. No, le voy a poner así, en el gobierno de Salvador, para dejarlo aquí escrito, gobierno de Salvador, sí, para tener Salvador Jorge Blanco, que en su momento, cuando ya se esté documentando en blanco y negro alguna información que se requiera, por lo menos se busca ese periodo y ya se deja ahí. Entonces, ese es otro tema, César, que nosotros tenemos, que la institucionalidad hace que los procesos que se avanzan de repente se detengan. Ajá. Y eso debilita a estos avances que se van logrando. Claro, hoy día se da de otra forma, que ya lo veremos, pero vamos a continuar en esa cronología que tú ibas ahí con ese proceso. Ya ahí entonces cambian otro director de aduana en ese Claro. Momento. Bueno, pues te digo, se creó antes, cuando estaba en el Noboa, abriendo un poco una infraestructura técnica de un equipo de personas de codificadores y digitadores para trabajar, pero a la verdad que era un trabajo tedioso, no se iba a cumplir con la meta porque la cantidad era muy lento el proceso, y íbamos a volver otra vez a lo que era la oficina, al retraso que tenía la Oficina Nacional de Estadística, que sea más pronunciado, porque, bueno, después, fíjate, esas mismas informaciones sirvieron después como un muestreo nada más para la fase que sigue, que es la fase cuando ya está el señor Kiko Tabar. En esa fase ya pues se empieza a estructurar. Bueno, ya antes de eso, perdón, en los años 80, año 85, 80, ya con el mismo tema de modernización, perdón, el tema del sistema armonizado, que entró en vigencia en el año 86, realmente, aunque en otra parte entró en el 88, no, el 86 ya estaba firmado, pero en el 88 entraba en vigencia. Bueno, el sistema armonizado.
el caso es que ya con este tema ya había un despertar en las aduanas del mundo que estaban migrando a tener aduanas realmente ya más dependientes de los procesos tecnológicos. Recuerdo que tuvimos nosotros varias consultas previas y la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo usaron escuelas como la ESAF y la escuela en Brasilia y la escuela Getúlio Vargas en Río de Janeiro, la escuela de España, no recuerdo el nombre ahora, y algunas escuelas en Chile para empezar a formar los aduaneros latinoamericanos que debían asumir ese despertar que se estaba dando tecnológico en las aduanas latinoamericanas. Y porque ya habían aduanas, por ejemplo, el caso de las aduanas europeas, que tenían ya algunos sistemas, como el caso del francés, que tenían un sistema, si no me traiciona la memoria, creo que era el María, el Sofía, no el Sofía. El María era, creo que español, ya se habían, algunas ideas de esas habían llegado ya en Chile y en Río de Janeiro. Ellos tenían, perdón, en Brasilia, nosotros llegamos a ir al CERPRO a conocer el sistema y ya era un sistema robusto que tenían. Entonces, pero todavía había, todo eso eran con vías remotas, telefónica o realmente traslado de datos a sistemas que lo procesaban. En fin, que después ya, entonces ya con todas esas informaciones que se fueron teniendo y esa inquietud que había ya en Latinoamérica, surgió en los años 90 un proyecto también de modernización nuevamente del Estado. O sea, el gobierno de turno en ese momento estaba muy preocupado por o mejor dicho, ya estaba con los organismos internacionales ya influyendo sobre esto y se armó un proyecto, bueno, un proyecto un proyecto más amplio. Ese proyecto, igual que como en los años 79, cuando te decía, pretendía modernizar nuevamente el Estado. Y la aduana fue, en este caso entonces, la pionera, la primera institución por la que se empezó a modernizar. Y se empezó precisamente con un proyecto, primeramente, integrado, que incluía una nueva nomenclatura, que incluía una rebaja de los impuestos y que incluía, o mejor dicho, una revisión del sistema impositivo en aduana y incluía también la sistematización. Pero como te decía, con la impronta que se armó y que después, bueno, cuando volvió Kiko Tabar, se le quiso dar seguimiento al tema que Daniel Noboa inició. Con esa impronta ya, con todas esas informaciones, ya pudimos estructurar, o se pudo estructurar un proyecto ya más agresivo, un proyecto. Y ya nosotros estábamos esperando, cuando me tocaba a mí, estábamos en la parte de querer sistematizar las informaciones, estábamos nosotros ya queriendo emigrar a un sistema que se llama Sidunea. Sidunea. En inglés, Asicuda. Sidunea, así como su nombre lo indica, es Sistema
Sistema SIDUNEA, a ver si me recuerdo. SIDUNEA es sistema automático aduanero, de procesamiento de datos aduanero, algo así. Bueno, pues ya todas las aduanas, muchas de las aduanas algunas de las aduanas del Caribe tenían el ASICUDA o el SIDUNEA. Pero este sistema no pudo utilizarse porque, bueno, se tuvo el proyecto, tuvimos asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo y se armó el proyecto, pero en ese proyecto no pudimos arrancar con SIDUNEA porque en ese momento llegó el proyecto de modernización un proyecto de modernización, bueno, que la Universidad de Harvard, que el programa de las Naciones Unidas había estado trabajando. Sí, dime. Eso estamos hablando ya para 1994, 95. Sí, claro. Sí, o sea, yo digo, en el marco del primer periodo de Teófilo Kiko Tabar, y entonces ahí que inicia el proyecto del PNUD, que trajo las primeras computadoras a aduanas. No. No. En 80 o sea, te digo, la primera computadora de aduana fueron, yo te dije ya cuando estaba Danilo Noboa Erasme, que fue con recursos del Estado que se compraron con recursos de aduana. Ok. El segundo, ya cuando, bueno, previo a eso todavía, el banco, la AIDE donó unos equipos de procesamiento de datos, unas PC para un sistema de gestión con la ley 69, la llamada ley 69 en ese momento, que es la de internación temporal para perfeccionamiento activo. Para perfeccionamiento. El caso es que se donaron 2 computadoras, 2 PC en ese momento para ir capturando esa información y hacer un sistema interno nada más para la ley 69, como se llamaba. El caso es que después ya con el proyecto entonces nosotros estábamos buscando financiamiento del banco, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas. Y el programa SIDUNEA es un programa de Naciones Unidas. Por eso en ese momento tenían interés en que se implementara, porque es un programa, el SIDUNEA es de la UNTAC. De la UNTAC. Sí, sí. Entonces, pero hubieron, antes de eso, pues te digo, nosotros observamos varias aduanas, incluso aduanas que estaban tratando de implementarlo, y vimos que habían algunos problemas con ese software en ese momento, sobre todo como eran los programas fuentes. Y bueno, pero entonces te digo, eso justamente se cae porque el consultor que venía en ese momento no pudo llegar al país. Y justo en ese momento ya estaba presente, estaba en la mesa del director y del Palacio el proyecto de financiamiento que quería hacer el BIC y trabajar con la Universidad de Harvard para desarrollar un sistema. Y como te decía ahorita, esas informaciones que teníamos estadística ahí, que te digo, Kiko Tabar le dio mucho calor después a esa parte, sirvieron como muestra para que un equipo de economistas que estaban de la contraparte nacional, recuerdo que era la esposa Ángeles Calzada y otras señoras llamaban Marixa, no recuerdo el nombre ahora, ellas dos, pues tenían la parte de elaborar el proyecto
para aduana. El proyecto de la reforma arancelaria. Entonces, todas esas cosas coincidieron. La reforma arancelaria, como te decía, con el tema de entrada en vigencia, en vigor de una nueva nomenclatura a nivel internacional, esas partes coincidieron y con la inquietud que había de recatar la finanza pública, porque estaban los impuestos que se estaban recaudando ya resultaban insuficientes. Además de eso, la complejidad, como te decía ahorita, del sistema tributario que existía. Entonces, se llega, esto coincide justo en el momento en que ya el PNUD tenía una decisión de patrocinarnos la implementación de un sistema y se unió entonces al proyecto, ya a un proyecto más amplio que del BID, del PNUD. Entonces ya ahí empezó, te digo, con la Universidad de Harvard, se empezó a estructurar todo ese proyecto. En el año 90, pues tuvimos un decreto, primeramente, que implementaba un sistema un sistema de tributación aduanera más eficiente, vamos a decirlo así, porque se redujeron la cantidad de tasas impositivas que habían, se redujeron a solo 5 o 6 tasas en este caso. Y en vez de tener impuestos ad valorem, impuesto mixto, eran la mayoría, que eran ad valorem y específico, o impuestos específicos, pues ya todos los impuestos en aduana, todas las tarifas eran ad valorem. Entonces, y ahí es que se aprueba la ley 1493. Sí, exactamente. La ley, primeramente empezamos con un decreto, ¿verdad? Como decreto, el decreto 380, aquella vez. Si no recuerdo, si no me traiciona la memoria. Y luego entonces se convirtió en ley en el año 93. Se convirtió en ley ese proyecto. Y esa ley, César, hoy día es la que fue modificada por la 1493 fue modificada por la 14600, que es la que establece y aprueba el arancel. Exacto, exacto. Entonces, fíjate, con la Universidad de Harvard se contrata un experto para la parte informática, que era la Universidad de Harvard, que se encargaba de eso. Una parte del equipo para trabajar con el tema de la legislación y otro equipo para trabajar con la parte de modernización de los procedimientos aduaneros. Entonces ahí pues tuvimos a un consultor que se llamó Ángel Rasmussen, que se encargó de la parte arancelaria y de la parte de la nomenclatura, perdón, y de la parte de implementación del proceso de la parte aduanera en el sistema de informatización, o sea, como contraparte aduanera. Y bueno, pues se empezó a trabajar y de ahí surgió ya ese proyecto ya donde se eliminaban algunos formularios de lo que tú mencionabas, que eran primeramente una sábana, la 3480, y después se fueron reduciendo los formularios a un formato más pequeño, hasta el extremo que ya tenemos un formulario, ¿verdad? 8 por, ¿cómo que se llama? 11. 8,5 por 11. Exacto, las hojas medianas, pequeñas. Sí. Bueno, el caso es que ahí hemos llegado con ese proceso de modernización que, dicho sea de paso, encontramos siempre, ¿verdad?, en el camino algunos obstáculos, pero que gracias a la voluntad de los directores que siguieron, como el caso de Kiko Tabar, que tenía la decisión firme de poner a funcionar ese sistema, de poder, y fíjate, las recaudaciones se incrementaron significativamente. Si tú ves las estadísticas, las recaudaciones
en aduanas se dispararon casi, casi en un, para no exagerarte, porque te estoy hablando de memoria, en más de un 60%. De hecho, César, yo tengo aquí una galería de directores de aduanas de los cuales yo pude conseguir unas informaciones ahí dentro del marco de esa alternativa que pude lograr las fotos, porque de verdad que investigar en nuestro país es un tema especial, para no decir otra cosa, porque las informaciones no aparecen. Y sí, a través de ti y de otros que en un momento había investigado, pero no encontré fotos de lo que tú me habías mencionado. Entonces aquí vamos a ver en este ámbito. Aquí he puesto algunos de los que, bueno, de lo que he conocido dentro de lo que he investigado. Vamos a ir mirando. Bueno, se volteó, Sí. se fue atrás. Vamos a ver, aquí. Vamos Ajá. a ponernos de este lado para que pudiéramos visualizar. Bueno, aquí está Kiko Tabar en ese periodo que hasta donde tengo entendido fue 1989, 1990. 87. Ah, bueno, pues ahí tengo que hacer esa mejora. Entonces, luego, la dama Anicia Ricci, que fue designada, Kiko Tabar fue designada con Joaquín Balaguer, igual Sí. que Anicia Ricci. Y entonces no sé si tú quieres hacer algunas puntualizaciones de estos directores que han estado aquí, los que recogí hasta la fecha del director actual. Bueno, tú sabes que Kiko Tabar eh, Kiko Tabar, bueno, pues tuvo, como tuvo, ven dos periodos. Durante el primer periodo de Kiko Tabar, que te digo, justo se estaba trabajando ya en el año 94 con el proyecto de ley de aduana. Se volvió a trabajar y empezamos con Kiko a trabajarlo. Cuando llegó Anicia Ricci en el 90, bueno, y realmente ya la aduana era otra, a la aduana que conocíamos anteriormente, ya con Kiko Tabar. Pero se quita a Kiko. Y bueno, en esos principios Kiko tuvo muchos problemas porque lo atacaron mucho con ese proyecto, con esas modernizaciones que se hicieron, porque se estaban eliminando procedimientos que eran arcaicos, que perjudicaban a muchos importadores. Hay que ver la anécdota que Kiko relata hoy en el periódico, en su artículo en el diario, en el periódico Hoy. Bueno, pues entonces realmente era muy tenso ese tiempo que se estaba viviendo, porque tú sabes cuál era la idiosincrasia que había, de que la gente llegaba a la aduana con una mentalidad de querer irse para su casa, sentarse, después que estuvieran en aduana, a sentarse, a echarse aire en una mecedora. Eso me decía un colega una vez, que él trabajaba en aduana porque del grupo que fue con nosotros, que él cogió estar en aduana porque el día que se fuera para su casa, él quería estar tranquilo, sentado en una mecedora echándose fresco. Entonces, esa es la idiosincrasia, la mentalidad que había. Y en ese momento, pues, llega Kiko con unos principios sólidos de querer cambiar las cosas. Y ya tú sabes, la guerra que se arma con los sectores que empiezan a atacar. Esos mismos sectores, después entonces, contribuyeron a influenciar para que ya en el año 90 se pusiera a la señora Anicia Ricci. Año 90, no, perdón, el año 94 fue. Se pusiera a la señora Anicia Ricci
que duró nada más 9 meses. Aquí tú la tienes del 90 al 92, ¿no? Ella nada más duró Anicia, entonces 10 Anicia, bueno, entonces déjame hacer las mejoras de una vez ahí. sí. Anicia fue en el 90. No, ella fue en el 94. En el ¿Entró 90, cuándo tú dices? ella lo que duró fueron de abril a octubre, creo que fueron. A octubre o más o menos. ¿Pero entró en qué fecha? En el 94 y salió en el O sea, 94. el primer periodo de Kiko, después que terminó en el 1990, él siguió ahí mismo en el 90. 90. No, Kiko tuvo desde el año 87, creo que fue, hasta el 90. Perdón, hasta el 94. En el 94 vuelve, lo quitan y vuelve otra vez en el mismo 94. Ok. Ok, entonces aquí es en el primer periodo, es hasta el 94. Y entonces Anicia empezó en el 94 y Y duró, terminó y en el lo que 94. la quitaron en el mismo 94. Sí, creo que fue de abril a octubre. ¿Cuántos meses tú dices que duró? Creo que fue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Meses, le voy a poner meses. 7 meses, creo que fueron 7 meses. ¿No? Entonces, luego vuelvo aquí con Tabar para yo dejarlo ahí ajustado y que salga bien esto, porque habíamos hablado del tema, pero igual esos datos no aparecen en ningún lado. 1994 hasta el 96, Ajá, hasta el 1996, y entonces ahí seguimos. sí. Bueno, pues, como te decía, los mismos sectores que en este momento llegaron a adversar, quizás pujaron para que Anicia estuviera ahí, y las informaciones están ahí. La señora, la directora de Anicia, las informaciones están en la prensa de lo que pasó después que volvió Kiko Tabar con el tema de la corrupción que hubo en ese tiempo. Y volvió Kiko. Entonces, en ese momento, te digo, el sistema estaba en su buena, ya los sistemas que habíamos implementado, que estaban implementándose, la modernización de aduana, y ahí ya se había implementado el aforo unificado, porque el aforo en ese momento, anteriormente, vamos a aclarar, el aforo es todo el proceso, ¿verdad?, que tiene que ver con la liquidación de las mercancías. Ese proceso de aforo, en ese momento, hasta antes de Kiko, y antes de las reformas, sobre todo, después ya de los años 90, se hacían, eran en diferentes fases. O sea, en un lugar se hacía la revisión física de la mercancía, que es la verificación. En otra fase se hacía, primero la declaración, después se hacía la verificación, el reconocimiento de la mercancía, después el reconocimiento, el cálculo de los impuestos, y después entonces el despacho de la mercancía y la valoración. La valoración después, y después de la valoración, entonces, la liquidación final y el despacho de la mercancía. Con el aforo unificado, ya con la modernización, se lleva a que ya toda esa fase que son propias del aforo, como es la valoración, la clasificación de la mercancía, la liquidación, se hicieran en un solo momento. Se unifica. Entonces, ya se había empezado ese proceso y justo estábamos vamos a decirlo así, en la parte casi, en la fase casi de implementación experimental. Ya se había pasado la fase experimental y se está ya en la fase de implementación cuando quitan al señor Kiko Tabar.
y llega la señora directora Anicia. Y bueno, pues después cuando llaman a Kiko en el año 94, bueno, pues ya la prensa dice todo lo que pasó ahí. Entonces después de eso, ya teníamos un sistema informático, teníamos unos procedimientos más o menos claros en ese proceso, hasta que llega el señor Miguel Coco en su primera gestión. En esa primera gestión, Miguel pues le da otro matiz a la aduana. Yo diría que le puso el punto estrella en la gestión, en las gestiones ya que venían anterior, porque él vino y ya ves, se volvió otra vez a tener otro sistema. Y una de las cosas que quizá puedo decir de paso, es que se han pasado experiencias de que un director hace una cosa y después viene otro y hace otra cosa, y otro director hace otra cosa. Entonces, en ese proceso se llegaron a hacer, vamos a decirlo así, implementación de tecnología diferente, de desarrollo de software diferente. Cuando estaba con el señor Miguel, que las cosas que hizo por la aduana siempre serán recordadas, porque trató de implementar unos principios morales y éticos bien altos. Trató de que hubiera organización, de que los aduaneros tuvieran un retiro digno, de que hubiera una ley complementaria, que la aduana fuera autosostenible, en fin, de dignificar el trabajo del aduanero, podríamos decirlo. Él contribuyó a esa fase. Y se llegó a contratar ahora, no, en su segunda gestión, se llegó entonces a desarrollar el sistema que hasta hoy sigue siendo parte del soporte del sistema de aduana, de aduana que tenemos. El sistema Siga. El SIGA. Sí. Bueno, existe también otro sistema que siempre se menciona como parte de la historia dentro del marco del CIADON. Sí, el CIADON. Sí, entonces, de hecho, el SIGA ha podido adecuar todos estos procesos que han sido paradigma para toda nuestra realidad aduanera y del cual no hemos tenido ningunos estragos, aún en tiempo de pandemia, porque todo estaba digitalizado. Ajá. Sí. Eso es así. Bueno, entonces, en el periodo de Vicente Sánchez Baré, ¿qué puntos relevantes pudiéramos destacar? Sí, Vicente Sánchez hizo muy buena gestión, sobre todo apoyó bien el trabajo de los técnicos. Se apoyó mucho en los técnicos, y hubo un equipo de técnicos que te digo que tuvimos, que le tuvieron dando la mano. No se rodeó de asesores externos, entendió, o sea, que tuvo esa sabiduría para ver que los que conocen mejor el procedimiento de aduana, los que conocían mejor lo que había en aduana, estaba dentro de aduana. Y si llegaste a conocer a Leomari Marte, claro que sí. De Medrano, Jorge Medrano, claro. Estuvimos estuve en ese equipo, estamos hablando, Eduardo mismo estaba en ese equipo.
Eduardo. Sí. Y ¿quién más? Déjame ver si me recuerdo, de memoria no me falla. Bueno, y estábamos, y estaba yo ahí también en esa parte. Estábamos Sí, de hecho, César, estoy escribiendo aquí, Eduardo Rodríguez, Leonardo Marte, Jorge Medrano, César Zorrilla. Sí, bueno, creo que es Sosa. Sí, Sosa estuvo ahí también. José Sosa. Sosa. Ramón Valerio. Bueno, hubo una parte que tuvimos muy de cerca con él, incluyendo un famoso proyecto que quería pasar por ahí, que lo habían firmado, de fiscalización de contenedores en los puertos con rayo X. Y cuando Vicente vio eso, se molestó y dijo, no me, dijo bueno, por encima de mi cabeza pasa eso. De hecho, César Zorrilla, para que quede grabado en esto, debemos destacar que el edificio donde está la sede, bueno, aquí en la parte de la diapositiva está, lleva la denominación de Miguel Coco Guerrero, y la administración aduanera de Jaina ha sido denominada Vicente Sánchez Baret. Sí, 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 muy merecido. Claro que bueno, sí. Pues después y Vicente se va y deja entonces a Alexi, ¿te recuerdas? Sí. Así Enrique, que estuvo primero como subdirector operativo y luego pasó a ser director de aduana porque Vicente tenía algunos compromisos políticos, me parece que en ese momento. Alexis Enrique, claro que sí. Bueno, pues te digo que tenemos que hablar entonces, vemos a Miguel y en dos gestiones diferentes, dos momentos diferentes. Creemos que los logros principales fueron más trascendentales, como ya tenía experiencia de Miguel, lo vemos ya en el segundo periodo de él, del nuevo edificio, ¿verdad? Sí, Bueno, así es. primero ya del club de aduana, recuérdate que se querían hacer algunos edificios ahí, se empezaron a hacer, que lo dejó haciendo en el primer periodo él y después cuando vuelve en el segundo periodo, no, en el primer periodo, perdón, eran uno que dejó haciendo Kiko Tabar para el club y entonces después se quiso coger para hacer, Miguel le dio continuación, ¿no? Y después ya en el segundo periodo cuando él vuelve dice, no, vamos a hacer un club. Que de hecho el club lleva el nombre de Teófilo Kiko Tabar. Exacto. No, y vamos a hacer vamos a hacer, ahí se hizo el centro regional. Centro regional, una escuela. Así es. Un edificio para operar los participantes. Bueno, y después ya los demás directores pues han ido aportando su granito en el camino. Es importante, yo creo que el mencionar que Fernando Fernández pues logró hacer algo que la aduana hace mucho que debió haber tenido. Creo que en su condición de químico él lo entendió muy bien, de tener el laboratorio de aduana, que ha sido un hito para la aduana dominicana y muchas aduanas del Caribe, hay que reconocerlo, un buen laboratorio. Sí, excelente. Todavía me atrevo a decir, y me perdonan los que van a escuchar esto, que bueno, hasta el momento que yo salí, en que yo estuve, todavía habían algunos ajustes que debían hacer, sobre todo en la parte de ser un soporte más efectivo para los
aforadores o para la parte técnica que trabaja con clasificación de mercancía. Ahí quizás todavía había que hacer hasta ese momento, no sé qué ha pasado de ahí para acá, quizás hacían falta algunos ajustes que se iban logrando con lo que se estuvo trabajando durante un tiempo, y creo que no sé qué ha pasado después con eso, pero realmente es un buen hito que hay que reconocerle. Sí, sí, es Y ciertamente, Zorrilla, porque en toda, bueno, de hecho los medios de comunicación como han visto y aciertan esos análisis que le permiten afianzar alguna duda de cualquier efecto que quieran llevar hacia ahí. Y otro punto a favor, que esa mercancía que se analiza ahí en el laboratorio de la DGA, que está ubicado en la Lope de Vega, pues igual sirve de soporte para dar una credibilidad para la acción que corresponda en el caso de las varillas, de cualquier tipo de mercancía, para reconocer o una preferencia arancelaria o aplicar lo que corresponda y en todo sentido. Pero debemos destacar, además, Zorrilla, que desde estas administraciones ha venido dándose también un proceso de modernización en las administraciones aduaneras. sí, Y claro. entiendo que empezó con Miguel Coco, y los demás directores han continuado porque la administración aduanera en Jaina, en Caucedo, en El Aila, en la frontera, son dignas de ver. Claro, nada más había que ver, no, lo que perdona que te interrumpa. Oye, lo que era deprimente trabajar en una administración, una colecturía. A mí me tocó trabajar en la colecturía de Jaina como subadministrador en ese momento. Y realmente el espacio que teníamos era, pero muy pequeño, lleno de gente buscando solución a sus problemas, y vivíamos atestados donde estábamos trabajando. Y hay que ver lo que es esa administración hoy de Jaina Oriental, lo que es la administración de Santo Domingo, que también cuando yo tuve mis primeros años de labores, de trabajo. Yo trabajé en la Oficina Nacional de Estadística, en el departamento justamente de Estadística de Comercio Exterior, y me tocaba servir en la administración de Santo Domingo. Y había que ver lo que era, bueno, aunque la administración de la colecturía de Santo Domingo era la más espaciosa de todo, porque era la principal, la más vieja, y tenía la estructura realmente que debía tener, pero con el tiempo fue quedando un poco medio anquilosado todo eso, pero hay que ver lo que son hoy, y el AILA, ver lo que es la administración de la AILA. Y todas esas administraciones, o sea, es un hito que todos los directores han hecho sus aportes, lo que te digo, de Kiko para acá, en Claro esa que parte, sí. y han puesto su grano de arena, Eso, eh, cada uno de ellos. Un hecho de destacar, me gustó mucho la gestión de las relaciones públicas, cómo se manejaban las cosas un poco a nivel de relaciones públicas, ya con el señor Enrique Ramírez. Creo que tuvo un buen equipo ahí en esa parte de relaciones públicas, sí. muy, muy eficiente. Sí, y hay que destacar, Zorrilla, que igual la participación en el marco de la autonomía que logró Miguel Coco con la ley 226-06, eso ha dejado bien sembrado, y de ahí también la parte de esa modalidad específica para ofrecer el servicio de transporte a los empleados y funcionarios, en el cual tienen rutas específicas y hoy se han ampliado. Y es importante porque esos puntos que se trataron, que dejó esa administración, pues han sido como un pilar para darle continuidad
en Sí, función de todos los mecanismos. En el caso de Rafael Camilo, hizo el incremento de un incentivo para el personal, que hay que dejarlo, y el mismo Fernando Fernández fue quien implementó el subsidio para los empleados en el marco de los estudios. Y de igual manera, pues hay que destacar que en la gestión de Enrique Ramírez se hicieron un cambio de todas las computadoras que tenían años y años, que a veces se agachaban y esperaban que generaban. Pues realmente, dado el nivel de responsabilidad y de compromisos nacional e internacional, pues fue dándose toda esa modalidad de actualización para poder tener equipos capaces de dar respuesta en función de la demanda que se requería. Y claro, más con el tema de la automatización y todo eso. Y en el caso del director actual, Eduardo Sanz Lobatón, hay que darle su mérito bien, porque si bien los directores anteriores mencionados hicieron esfuerzo dentro de esa práctica, que tú fuiste parte de eso, y el mismo Eduardo decía, y Niurka, tú también fuiste parte de eso. Bueno, pues sí, participamos dentro de lo que se pudo en los aspectos de la acción para que hoy en la gestión actual se pudiera lograr la aprobación del nuevo marco legal con la ley 168-21 que regula la aduana dominicana. Hoy sí, mismo se ha implementado acciones que han sido continuas, porque cuando Miguel Coco en el segundo periodo fui parte de la que creó, y en esto es la primera vez que lo digo, que levantó un proyecto en el marco de que se planteara como propuesta el operador económico autorizado, y a la ida de Miguel Coco, pues fueron uno de los primeros puntos que acogió Rafael Camilo, y eso es importante destacar. Entonces él dijo, estos son uno de los proyectos que yo voy a aplicar. Entonces ahí, a partir de ahí, los demás directores, hasta hoy lo que tenemos es que nos hemos colocado dentro del ámbito internacional con esta figura del operador económico autorizado, para darle y montarnos en esa facilitación, en esa agilización del comercio. Eso es importante. Y otro punto de modernización que va de la mano a la aplicación, a la aprobación de los acuerdos comerciales que el país es signatario y que se aplican, fue la aprobación de la figura del exportador autorizado, que fue en la gestión de Enrique Ramírez Paniagua también. Entonces, eso es importante destacar. Con la gestión actual se han implementado, por ejemplo, el despacho de 24 horas como un proceso para agilizar. Otro aspecto interesante que hace también el proceso mucho más ágil es la atención al contribuyente, que hoy se implementa, y esa atención a los grandes contribuyentes, pero eso agiliza. Entonces, es importante destacar que hemos avanzado, tanto así, y es César Zorrilla, para que viéramos el salto que ha tenido la aduana dentro de esta dinámica. Miren cómo era antes en ese edificio. Ahí era que estaba la aduana, César, sí, ¿recuerdas? sí, pero ahí está bonito. Sí, así Ahí, es. ahí está bonito, porque en Puerto Rico lo ha puesto muy bonito para lo que era. Eh, Sí, y cómo estaba sobre todo, había que ver esos archivos donde se ponían los manifiestos antes del año, del año 90, por ahí. De la, ¿qué era? ¿Cómo tenían que bucear lo que estaban, una persona más que era que había para buscar expediente? Cuando había que buscar un expediente, conseguir un expediente ahí, solamente él era el que podía. Cuando no estaba, no se podía, porque él era el que sabía dónde, cómo bucear para buscarlo, un expediente, el desorden que había ahí. Y así hay que, es. lo que es, bueno, lo que es hoy la aduana. Tú has mencionado muchos puntos muy importantes de cada uno de los directores, y yo lo avalo, sé que es así.
que cada uno, como te decía al principio, ha hecho su gran aporte y su mejor esfuerzo. Cada uno podrá encontrar quizá alguien, algún insensato, algunas debilidades, bueno, somos humanos. Eso es así, César Zorrilla, y sobre todo que hay que destacar que esos líderes que han sido designados por los gobiernos de turnos no lo hacen solo, se integran con equipo, claro, personas que también ellos traen y que igual encuentran en la institución personas capaces, como eres tú, como soy yo, como hay tantas personas que están ahí, porque también debemos darnos nuestro valor, que nos ha tocado ver muchas personas pasar, que nos hemos preparado, que nos hemos capacitado. Claro, yo no soy de la misma generación tuya, César Zorrilla, y de verdad, pero sí hemos entendido que la aduana dominicana ha dado salto cualitativo Claro, dentro de los avances, de las reformas en todas estas décadas que hemos visto. claro. Bueno. Eh, Yo creo que hemos agotado muchos temas, César Zorrilla. No sí, sé si algunos puntos que tú quisieras decir o reflejar ya al cierre, porque de verdad que hemos recogido mucho para dejar para la historia. bueno, si se quedan algunos después, pues podemos volver otra vez de nuevo. Yo creo que sí, que no entramos en los detalles, en algunos detalles específicos. Hemos sido muy general, lo más general posible para eh, abarcar por lo menos el proceso de modernización, los procesos de modernización de las aduanas. Digan. César, antes de que tú digas palabras al cierre, permíteme decir algo antes de esas palabras. Señores, todo el que vaya a escuchar esta entrega, es importante destacar, en la práctica tú aprendes, pero esa práctica no va sola. No, la aduana dominicana se apoya en capacitar a sus recursos humanos. Y lo que era INCAT, que es hoy CAGEFI, ha sido fundamental para aprender sobre legislación aduanera, nomenclatura, la parte de lo que es la valoración aduanera, el aforo y la dinámica del SIGA. Y más hoy que tenemos temas de aduanas verdes, de los convenios internacionales. O sea, la oportunidad y el abanico de temas que tiene la aduana dominicana conlleva a un esfuerzo extraordinario en dar página para la izquierda para usted poder entender cada uno de esos temas que se dan y que se le presentan en la mano, porque César ha hablado muchos temas, pero cada uno tiene su base legal, su proceso, su procedimiento y que hay que aplicar a nivel nacional de cara a cumplir con esos dispositivos internacionales, porque establecen, y más con la nueva ley, hay procesos, hay plazos, hay procedimientos que hay que cumplirlo porque están de la mano de esas sanciones que están definidas y que todos debemos conocer. Por eso es que quería decir esas palabras, César, antes de que tú dieras el cierre. Sí, Nilka, hay muchas cosas todavía que podrían seguirse mejorando. Yo creo que hay que se está en la ruta de querer seguir mejorando cosas, pero una cosa que, fíjate, te decíamos en un principio que se ha confundido modernización muchas veces con sistematización, con como informática, vamos a decirlo así. Pero hay cosas que se van dejando atrás, como es el mismo esquema. O sea, siempre que yo me voy a permitir, voy a decir esto, cuando se hablaba de los pilares, de la planificación y todo eso, yo decía, el primer pilar tiene que ser recursos humanos. O sea, porque hay no, cada vez que llega un cambio, yo sé lo que se vive,
en las instituciones. Y muchas veces pues se sale de técnicos que pueden, que aportan o que están bien capacitados, que la aduana dio, se hizo una inversión en el país hizo una inversión en esos técnicos y a veces solamente se sale de ello. Y a veces hay que estar volviendo otra vez a empezar, reempezar. Entonces, me da pena. Si tú vas a la aduana de Corea o tú vas a Sudamérica, a Uruguay o cualquier aduana, creo que todavía, por ejemplo, hay muchas personas que todavía, perdón, muchas personas de edad todavía laborando. ¿Por qué? Porque son capacidades que se ha entendido que deben seguirse aprovechando para que puedan seguir aportando a la institución y se crean algunos tipos de mecanismos para que esas personas sigan laborando o sigan aportando, mejor dicho, no laborando, seguir aportando al bienestar y al desarrollo de la institución. Entonces, eso son cosas que hacen falta. Y bueno, y hay que seguir todavía innovando. Por ejemplo, me voy a atrever a decir algo más. Por ejemplo, el tema de vigilancia, ese tema debe trabajarse con una estructura que realmente se haga el trabajo de vigilancia como debe ser. O sea, por ejemplo, el caso de los, te digo, todavía sigue viendo en la ley el caso de los celadores. O se crea, aunque hay un tema que la ley crea de vigilancia, pero hay que estructurar, preparar una estructura que responda a eso, a ese quema. Incluso hay aduanas que tienen ejemplos brillantes, donde incluso tienen a veces hasta eso como una subdirección de vigilancia nada más, para vigilar, para trabajar con el tema de la seguridad en las aduanas. Entonces, todavía hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. Yo sé que las autoridades que están ahí están muy bien intencionadas en querer hacer un buen trabajo. Yo creo que es importante que dejen, cada quien deje su nombre escrito bien en grande en las acciones que hace dentro de la institución. Y yo creo que sí, que las nuevas autoridades tienen todavía personas ahí muy valiosas, que aportan y que puede seguir avanzando en la modernización de la gestión. Mira, cuando nosotros empezamos en los 92 con el sistema informático, la aduana dominicana era un punto de referencia de las aduanas latinoamericanas y nos quedamos atrás en ese momento. O sea, muchas aduanas vinieron. Recuerdo que se hizo la reunión de directores generales de aduana en ese momento, en el año 92, y muchos directores de aduanas se vieron motivados a querer ver qué estaba haciendo nuestra aduana para para ver cómo ellos también podían implementar, porque es la primera aduana que tenía un desarrollo propio en Latinoamericana, un sistema de desarrollo propio. O sea, porque todas las otras, muchas tenían programas enlatados, como le llamamos a esos programas que vienen ya hechos. Pero la aduana dominicana tuvo el valor de desarrollar un sistema propio, diseñado desde cero. Y eso tuvo su valor y lo sigue teniendo. Que igual se partió, como no se quiso enlatar, sino que se hizo un sistema también como lo queríamos nosotros los dominicanos, la aduana dominicana. Sí, ciertamente. Gracias, Luca, por la invitación y bueno, y por dejarme hablar tanto. No, que va, Zorrilla. Para mí ha sido mucho más esa satisfacción de poder
recibir de tus palabras toda esa historia que todavía falta más, porque en la medida que tú vayas recordando, tú dices, lo anotas y dices, mira, vamos a hablar de este tema, vamos a ver, porque ciertamente nosotros no encontramos informaciones de todo ese antecedente. Fíjate que a mí se me hace difícil yo encontrar una u otra información. De hecho, por ejemplo, cuando yo le digo a uno y otro, señor, busque un formulario 133, todavía ese formulario cobra, cuesta 5 pesos y dice Dirección General de Aduana y Puerto todavía. Y sabemos que que eso con la ley 70 de autoridad portuaria, eso se separó. Entonces son una serie de puntos que son relevantes porque hoy hay una cantidad de jóvenes que están estudiando logística y comercio, comercio y transporte, logística y transporte, negocios internacionales, comercio exterior. Y de hecho, la misma institución ha abierto desde hace un tiempo lo que es la participación en las pasantías de aduana. Tiene un proyecto que es muy interesante, donde los jóvenes pueden vivir, pueden entrar a las áreas, a los puertos, lo llevan, a las diferentes realidades que se ven cuando lo designan, lo distribuyen y pueden ir a norma de origen, a propiedad intelectual, a misión temporal, a todas las áreas, a la gerencia legal, que es el nombre ahora designado por el nuevo reglamento interno, lo que era consultoría jurídica. Entonces, nosotros estamos llamados a informar, a orientar y a dejar esos cimientos para que esas generaciones puedan encontrar esa base histórica, ese antecedente. Y más de ti, César Zorrilla. Así que para mí, esta y otras veces, las que de verdad se pueda, para mí sería de gran satisfacción dejar este aporte a nuestra sociedad dominicana. Muchas gracias. Oye, Niurka, ¿Sí? discúlpame antes de cerrar. No, que lamentablemente digo, los aduaneros seguimos siendo aduaneros después que salimos, aún estando, digo, después que nos cultivamos en aduana, seguimos siendo aduaneros para toda la vida. Sí, porque eso es algo que se vive, porque eso es servicio, eso es el don de dar. E Sí, inclusive con la delimitación hoy de la nueva ley de los operadores aduaneros, aún cada quien, como digo yo, dependiendo, cada quien en su cera, en su oportunidad, siempre uno tiene esa forma de dar a los demás. Así es que, de no, verdad, yo sé que, un ¿sí? dato de cierre más, nada más, espérate, ya. Mira, Dime, te voy a dar este dato, nada más, mira. Cuando ¿sí? nosotros empezamos el sistema de modelización en aduana y de implementación, cuando Daniel Novoa, hubo un administrador, en ese momento colector de aduana, en la aduana de Santo Domingo, específicamente, que decía que eso no iba a funcionar. Y yo decía, pues mire, yo estoy seguro que esto va a funcionar y que mucha gente se van a ir y no lo van a ver, pero esto va a funcionar. Y fue nuestro empeño siempre de que la aduana iba a salir de la etapa en que estaba y que iba a llegar a ser la aduana que tenemos hoy. Y eso sigo creyendo. Yo creo en que, el equipo que hay en la institución, en que los que estamos en la calle también como observadores viendo, estamos conscientes de que la aduana ha progresado bastante y que va a seguir dando al máximo para tener una verdadera institución que siga siendo referente de muchas. Eso es así, eso es así. Pero antes de cerrar, Zorrillo, de verdad que no puedo dejar de lado mencionar a unas cuantas personas a la cual debemos agradecer por los aportes que en un momento han dado. Y de eso tengo que mencionar a Heriberto Minaya, que estuvo ahí, a Johnny Rivera, a Johnny Martínez, a Gregorio Lora, a Selengi Arias, a Policarpio Medrano, a Martín Zapata, que fue uno de los forjadores y el mismo Policarpio de ese formulario que se redujera en la declaración,
Entonces hay una serie de gente que ha pasado por la aduana y que ha hecho sus aportes valiosos y no puedo dejar, bueno, doña Ajá. Victoria Efres de Seller, hay el Luis Sánchez, hay muchísima gente que han dado su aporte, porque Luis Sánchez fue uno que combatió el contrabando, es un ser humano que yo mismo le decía y lo dejo aquí, Luis, espérate, baja la voz, Luis. Y lo aprecio muchísimo, pero sí Sí, hay mucha gente que de verdad puso su granito de arena en la aduana dominicana para que hoy viéramos y veamos los que hoy podemos estar y los que, Luis, como tú, Luis sigue siendo un batallador, Luis sigue siendo todavía tirando paquetico y ayudando y contribuyendo para que algunas cosas puedan funcionar. claro que sí, porque él siempre está activo. Así es que, No, y pero toda esa persona, de los que están adentro también, ahí está Eduardo, Gavino, sí, Gabino Polanco, Marianela Marte, María Daniela Marte. son una serie de gente, bueno, ahí va también las soluciones por el aporte en aduanas verdes de Juan Lorenzo Castillo. Sí, sí. Son mucha gente que nosotros hemos visto y hemos dado, porque hay gente que ha dado muchos aportes en el marco del desarrollo de lo Luis, que es. Luis y yo a veces nos ponemos a hablar y decimos, bueno, tenemos que hacer una reunión de anécdota manera, buscar cuando nos reunimos la peña, hacer una peña porque empezamos a remembrar, a hacer remembranzas de cosas y de eventos que uno pasó en aduana y de vivencias que tuvimos. Sí, Eh, sí. es lo que nos Así hace que reír, ¿verdad? si de verdad está, me dicen y lo coordinamos y nos juntamos ahí a hablar anécdotas. Eso sí que hay que hacerlo dándole turno, sorry, de dándole 5 o 10 minutos a cada uno, porque ya tú supiste que se inicia y no va a terminar de tanto que tiene que contar. Pues Bueno, un pues placer, gracias, buenas noches, un abrazo y seguimos. Mi cariño que de Dios, siempre. Dios Buenas te noches. bendiga, que Dios te Amén. bendiga mucho y te permita seguir adelante con esos aportes que tú estás haciendo para la sociedad, para el porvenir, para la presente y para el porvenir. Amén, amén, que así sea. Bueno, buen descanso. Bye.